Muy buenas tardes en Colombia, en América Latina en general, a las personas que nos están siguiendo. Hoy tenemos un evento en el un evento de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, eh, en el marco del proyecto de investigación El Budismo en Bogotá, Historia, Actualidad y Perspectivas, que se está desarrollando actualmente precisamente en la escuela, específicamente en el CETRE, el Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones. En el marco del proyecto estamos precisamente intentando entender la dinámica y el lugar de las comunidades practicantes budistas en la sociedad bogotana. Y ese es, esperamos nosotros un inicio, esperamos que sea un inicio y un impulso, una motivación para los estudios al respecto, no solo en el ámbito de Bogotá, sino en la academia en Colombia. Pues bueno, precisamente para el día de hoy, en el marco del proyecto, tenemos un invitado muy especial. Precisamente se trata de Lama Tsultrim Tarchin, quien es el iniciador de KTC, el centro KTC de Colombia, en Bogotá, que es el primer centro budista, reconocido como el primer centro budista históricamente en la ciudad y hasta donde sabemos en el país, fundado en 1981. Y desde entonces ha habido una trayectoria del budismo tibetano inicialmente, luego de otras corrientes del budismo en la ciudad y en otras partes del país. Nos acompaña también Lama Yanchup Chopel, que es también junto con Lama Tarchin, maestro espiritual de KTC. KTC es un centro asociado a la escuela, al linaje Kagyu, a la escuela Kagyu del budismo tibetano. Y bueno, es una de las 4 escuelas principales más conocidas del budismo tibetano. Podría uno contar otras también, pero en fin, 4 de las más reconocidas. Probablemente algunos sepan de la escuela Kagyu por el Karmapa, que es una figura central dentro de la escuela. Los centros KTC empezaron en Estados Unidos como centros de difusión precisamente de las enseñanzas tradicionales de la escuela Kagyu en Occidente. Y como les comentaba, en 1981 se funda el primero en Bogotá. Entonces, un poco más sobre Lama Tarchin, podríamos comentarles que nació y fue criado en Inglaterra, inició su vida budista a los 20 años y tempranamente siguió la trayectoria de las enseñanzas del linaje Kagyu y ahí encontró a su gurú raíz, es decir, su maestro principal. em, y luego, a partir de esa trayectoria, conoció a otros maestros y en 1981, bajo la guía de Khenpo Karthar Rinpoche, fundó el primer centro de budismo tibetano en Colombia, como les decía, en 1981, y hasta entonces se ha encargado de movilizar varias actividades, como también como la visita de varios lamas y varios rinpoches. Rinpoches viene a ser un título de alto maestro, un título de un estudioso eh, dentro del budismo tibetano, entre otras actividades. Lama Yanchup es colombiano, nacido en el eje cafetero y ha practicado intensamente desde 1989. En 2008 recibió ordenación completa eh, y ha estado, bueno, estuvo en retiros, un retiro tradicional de 3 años que comenzó en 2009, y ha también ayudado a la dirección espiritual de la comunidad alrededor del centro KTC en Colombia. Bueno, sin más, entonces, Lama Tarchin, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de que esté aquí. No sé si, Gracias. vale. Estoy para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias. No, vamos a estar mirando también si en la transmisión en Facebook tienen alguna pregunta que hacer, a lo mejor podemos abordarla posteriormente. Entonces, bueno, empezando.
una primera pregunta que querríamos, una primera cuestión que querríamos saber, bueno, realmente queremos un poco explorar la historia, ¿no? De KTC y del budismo tibetano en Colombia, pero antes muchos de pronto apenas están familiarizándose con el budismo tibetano, o es su primer contacto, o no han tenido mucho contacto. Entonces, empezando por ahí, ¿cuál diría usted que son las particularidades del budismo tibetano que lo hace especial, distinto o particular dentro del ámbito del budismo? Pues tal vez te cuento un poquito sobre por qué fue la razón mía de entrar dentro del budismo. Yo cuando tenía como unos 19, 20 años, yo siempre andaba muy intrigado con con la muerte, ¿sí? Y yo no creía el cuento desde que uno se moría y ya se acabó todo el cuento ahí. La Iglesia Católica no tenía ni idea de cómo responder esas preguntas. Yo hablaba con muchas personas intelectuales y en esa época estaban casi como en la final de la guerra de Vietnam y había muchos gringos que se fueron porque no querían ir a pelear en la guerra. Ujú, Yo llegué con un grupo de ellos aquí en Colombia, yo estaba recién llegado en Colombia y uno de ellos me prestó un libro que se llamaba Libro Tibetano de la Gran Liberación. Yo lo cogí y me impresionó muchísimo. Eh, Dije, no, pues es que aquí está la respuesta que yo llevo buscando hace rato entre todas las religiones, hinduismo, en todas partes, y no pegaba con la respuesta. Y en esa época no había nada de budismo tampoco en el occidente, había solamente esos tres libros que un señor, un inglés de Oxford había escrito que se llamaba Evans Wentz, ujú, y había el libro tibetano Los Muertos, el libro tibetano Gran Liberación, y yoga, un libro de yoga y doctrinas secretas del Tíbet. Y apenas yo leí eso, dije, no, pues es que esto es lo que yo estoy buscando. Y me fui para California, tampoco encontré budismo tibetano allá. California era casi los sitios más espirituales que tenía el occidente en ese momento. ujú. Pegué, fue con el budismo Zen ahí, ¿sí? Entonces me inicié con el budismo Zen y estuve practicando Zen como varios años hasta que ya me contaron, alguien me contó que había un lama que estaba viviendo en Berkeley, al otro lado de la bahía de San Francisco. Me fui a conocerlo, me pareció una persona extraordinaria, era lo que yo estaba buscando también. Ujú. Me quedé estudiando con él como 5 años. Él era pues de otra orden, no era Kakyupa, sino Nyingmapa. Y era una persona muy fuerte, era una reencarnación conocida también, era una persona fuerte, se llamaba Tartan Tulku Rinpoche. Sí, Tartan Tulku. sí. Y en el año 80 después fue cuando yo también estaba viviendo en Estados Unidos también, y me contaron que estaban construyendo un monasterio en Woodstock, en Nueva York. Y me fui allá y conocí a Khenpo Karthar Rinpoche y lo invité a Colombia. Le dije que si quería venir a enseñar en Colombia. Y él no me dijo nada, me dijo tal vez. Y el otro año, cuando ya estaba allá en Colombia otra vez, Ah, me sí. llamó, Ay, me llamó y me dijo, voy para Colombia en tal fecha. Le dije, bueno, bueno, o sea, fue como un tal vez que uno dice, sí, quizá con el tiempo, toma un tiempo, fue casi de súbito, ¿no? Que dijo, ya voy para allá. exactamente. Ve. Y entonces él se vino por Caracas y después a Bogotá. Inició un pocotón de personas en Caracas y en Mm, Venezuela. El centro de Caracas todavía existe, aunque están en todos esos rollos venezolanos, pero ellos todavía tienen su grupito de meditación allá. Y, y después llegó a Colombia, tuvo muy buena acogida. eh, Nosotros regamos carteles por toda la ciudad y avisos en el periódico y todo eso. Se fundó KTC,
Lama Khenpo Rinpoche, pues él trajo todos las prácticas y todo para, pues, para las personas, iniciar las personas, dio un pocotón de iniciaciones también. Esas reuniones las hacíamos en mi casa y ya después él decía, pues no, hay que conseguir un centro, hay no sé qué. Bueno, buscamos varias partes, arrendamos primero, una iglesia cristiana nos prestó un cuarto, Ah, una... sí. Mm. Entonces sí, nos reuníamos en una iglesia cristiana, después fue en una cosa de psicología y por fin conseguimos como una casa ahí cerca del Campín y comenzamos, ahí fue donde ya comenzamos de verdad. Pero ha sido muy difícil, no creas, la persona colombiana, con los colombianos tienen muchas, no son tan disciplinados y no son tan constantes. Éramos un grupito los que más mm, ya teníamos creencias en el budismo y todo eso, fueron los que nos quedamos en el grupo y ya fue como la parte sólida del grupo que se formó, ¿no? Ujú. Y luego cuando un año uno del grupo se fue, estaba en Alemania, él era alemán también, pero él se había casado con una colombiana y él se fue a Alemania y me llamó de Alemania y me dijo, Carlos Rinpoche está aquí, ¿no quieres venir a verlo? Está en Francia. Le dije, sí, voy. Reuní la plata que tenía que podía conseguir y me fui para Francia. Y me fui para un centro que ellos tienen, que Carol Rinpoche era el famoso lama que fundó los centros de retiro en el occidente. Ujú. Ya era viejito, ya tenía 80 y pico de años. Y pues yo apenas lo conocí, tuve una súper conexión con él y yo le dije, yo también quiero hacer retiro. Y me dijo, ¿dónde lo quieres hacer? Aquí en Francia, con un lama que se llamaba Lama Denis, que estaban ahí recién salidos de un centro de retiro de ellos ahí. Entonces yo lo dudé, bueno, yo hablo francés, pero no era tan bueno mi francés como Mm. para estar ahí, ¿sí? Y entonces me dijo, pues, ¿dónde quieres? Si quieres con Lama Norla, que es un lama tibetano que ya tiene experiencia en retiros. Entonces yo le dije, sí, con él quiero. Entonces me dijo que en Estados Unidos. Y fue cuando entonces yo entré al retiro ahí con Lama Norla Rinpoche y Carol Rinpoche llegó precisamente cuando yo estuve ahí y nos dio todas las iniciaciones para todos los retiros, para todo el retiro. Le dan a uno muchas iniciaciones para que uno tenga lo que llaman el WON, que es los empoderamientos de todas las prácticas que uno vaya a hacer durante el retiro. Y dio muchas enseñanzas. Bueno, pasamos un buen tiempo antes de entrar al retiro, que nos puso al día con todo. Y entramos en retiro. Y de ahí ya, cuando Kempo Cartas me lo encontré, me dijo, yo ya no vuelvo a Colombia más. Él venía cada año, así para que Ah, él, muy juicioso, cada año venía, daba muchas él prácticas. residía en Nueva York, ¿cierto? Él arriba de Nueva York, en Woodstock, Ah, sí, está como a 2 horas de Nueva Woodstock. Sí. York, sí, donde hubo el famoso concierto de rock hace unos Ah, años. ese mismo. Ok, Sí. ya. Pero entonces él fundó ese monasterio con varios lamas que había, que en esa época pues el Karmapa, el 16º Karmapa estaba vivo, no el actual, sino el anterior. Y yo ya lo había conocido en San Francisco al 16º Karmapa, eh, pero él en el año 80, y murió en el año 80, ¿no? Él murió en Chicago en el año 80. Nadie en realidad sabe cómo murió. Pronto dicen que tal vez fue envenenado, pero no se sabe. Pero
Entonces el sitio, el centro de Woodstock ya estaba cogiendo forma. Era un viejo hotel que se estaba formando. No es el monasterio actual ahorita, que es un monasterio enorme que los mismos americanos han hecho muchas donaciones y una cosa enorme de $5 millones, ¿no? Antes era una casa ahí de un hotelito viejo, lleno de cucarachas y todo. Bueno, en fin. Y fue muy difícil conseguir los permisos para la construcción también, que la gente del pueblo no quería un tremendo monasterio y todo eso. Y él poco a poco fue fundando KTCs por todo Estados Unidos y actualmente hay como 60 centros dentro de Estados Unidos, Mm. digamos, dentro de KTCs y grupos de estudio y así hay varios. Y dentro de esos pues estamos nosotros aquí también. Y pues también se trató de formar un grupo también en Medellín también. Yo voy a Medellín cada rato y trato de enseñar allá. Bueno, con la pandemia ha sido difícil, entonces nos unimos Sí. todos más bien por el WhatsApp y tenemos grupo por el WhatsApp y hacemos videos y estudios más bien por Mm. video ahora. Eso En es América bien. Latina, entonces está el KTC de Caracas y el de Bogotá. Fuera de eso, ¿hay otros KTC en América Latina? Hay otro KTC, hay otro lama que es brasilero, que él salió de retiro hace como unos 8 años, creo, y él fundó el centro en Brasil, en Río de Janeiro. En Argentina hay un centro también, de hecho por dos lamas, una pareja, aunque creo que ahora se separaron ellos, pero también eran estudiantes de Carlo Rinpoche de Francia. Ellos hicieron un retiro en Francia. Chile creo que tiene budismo, pero creo que no es la misma, no es el mismo grupo de nosotros, es otra orden. Perú tiene un centro de una monja que hizo retiro conmigo y ella la invitaron al Perú, entonces ella formó un centro en Perú y ella vive en Miami, pero viaja cada rato al Perú. Mm. Ecuador no creo que tenga, aunque yo sé que un amigo mío estaba enseñando allá, pero no creo que no tengan un centro fundado en sí. Ujú. Bolivia no creo que tengan nada, no creo. Me comentaba, decía, era como difícil los comienzos porque supongo formar un grupo, cohesionar un grupo, enfrentaba a uno la dificultad de que llegara gente que fuera constante, Sí, ¿cierto? pues yo he encontrado eso, pues, digamos, cuando primero llegué después de retiro con un muchacho del Centro de Meditación, nos fuimos por todo Colombia, fuimos a todas las varias ciudades y todo eso, a Medellín, a Cali, a Pereira, Manizales, todos esos sitios. Y había mucho entusiasmo, la gente quería conocer qué era eso, pero las personas estaban lejos ya de ser serios, ¿no? En Medellín hay un grupito serio ahora, pero no es, yo no podría decir que es lo mismo que los europeos serios ni los americanos serios, que sí están metidos muy adentro de eso, ¿sí? Uno tiene que tener disciplina, practicar todos los días, constantes, para no tener progreso, porque si no, no va a lograr nada. Los tibetanos en sí son muy entregados a las prácticas y a las prácticas avanzadas. Nadie sabía qué pasaba en el Tíbet hasta que hubo la invasión china. Sí. Pues había muy pocas personas habían entrado al Tíbet por lo que quedaba tan aparte, pero habían muchos monasterios, las personas eran muy entregadas, vivían en monasterios, vivían en sitios muy apartados, en las cuevas, y había gente haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Pues Sí, ya, no hay. uno quisiera pues que eso verlo en todas partes también, ¿no? Pero yo lo veo Ujú. lejos, porque las personas están muy occidentalizadas
en sus trabajos, en sus cosas, en Sí, familias, en hijos, en todo eso, y es difícil, ¿sí? Lo que es en Nepal y, y Tíbet, y en algunas partes de la India también, ya pues está muy, ya se radicó mucho el budismo tibetano, ujú, pero lo veo lejos todavía en Colombia, todavía las personas no son serias. Yo no digo que todas, ¿no? Hay un grupo de personas que sí son serias y quieren aprender bastante, pero no es solo aprender, es practicar, ¿sí? Uno sí, tiene, sí. uno tiene que aprender las enseñanzas y practicar. Pero muchas personas aquí quieren aprender nomás y no practican. Hay Mm. una, claro, por ejemplo, uno de los retos que a veces nos encontramos con hablar sobre budismo en Colombia es, bueno, que pasa mucho en Occidente en general, porque a veces se piensa, bueno, ¿qué creen los budistas? Y a lo mejor el asunto es, bueno, empecemos por hablar de qué hace un budista, ¿no? Porque tendemos a pensar de pronto llega el budismo y se puede pensar en Occidente el budismo como en términos del cristianismo, que es como el primer referente, y pueden ocurrir muchos malentendidos. Sí, lo que pasa es que el budismo es no es una religión en sí, es una forma de vivir. Uno aprende las cosas como meditar y todas las diferentes meditaciones, porque todo el budismo son meditaciones, cómo hacer la recitación de los mantras, pero uno tiene que hacer cierta cantidad de mantras con cada práctica y todo eso. Entonces uno tiene que, ahí va a volverse más fuerte cada práctica y todo eso. El colombiano en sí claro que el budismo se va adaptando a la cultura colombiana, después de un tiempo se va a ir adaptando y no hace la misma adaptación como ha habido en cada país de Europa también, ni en Estados Unidos, ¿no? En Colombia, pues, es un país bastante católico y también, pues, ya, pues, se ha caído mucho el catolicismo, ahora está entrando en el cristianismo, es como más fanático en ese aspecto. Eh, yo lo veo un poquito complicado, ¿no? Ujú. Porque ya yo he estado tantos años aquí y a veces, eh, claro que el budismo tibetano no es para todas las personas, ¿no? Mm. Uno se da cuenta de eso. Hay pocas personas muchas personas hablan conmigo, casi todos los días hablan conmigo que quieren aprender más de budismo y todo eso. Pero no es solamente aprender, es toca practicar, esa es la parte seria, ¿sí? Veo. Eh, en la actualidad, más o menos, ¿cuántas personas en Bogotá hacen parte de este grupo de practicantes que ya ustedes son practicantes serios, regulares en KTC? Varía, ¿no? Varía. Yo creo que podrían haber fácil entre las personas, el núcleo central y después el grupito afuera y los que vienen de vez en cuando y todo, podrían haber unos 100, 200 personas, sí. Aunque yo, digamos, en Colombia yo ya he iniciado más o menos unas 3.000 personas fácilmente, sí. Ujú. 3.000 personas es bastante gente, ¿no? Sí, pero están dentro de esos los que no son Sí. constantes, ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, el núcleo es más o menos, o sea, la gente más constante que está comprometida, más o menos unas 100 si le entendí bien. Sí, podría decir, sí. Ujú. Podríamos decir, de hecho, es un número importante, teniendo en cuenta, comparando con otros centros, creo, por lo que sabemos, podríamos decir. Sí. Claro que 100 no van a ir al mismo tiempo, ¿no? Exacto, sí, Sí. sí, es verdad. Digamos, un día como regular podrían haber 10, 15, 20 personas, ¿sí? Ujú. A veces de pronto podrían haber 30, si viene un lama podrían haber 50, ¿sí? O más. Mm. Mm. Usted me decía que en el primer lugar, luego de unos años, ¿no? Como estando en distintos lugares alquilados o prestados, lograron conseguir una sede propia en el Campín, pero actualmente están en Chapinero, ¿no?
Estamos en Chapinero, sí, logramos comprar una casa hace años ahí, Mm, antes de entrar yo al retiro. eh, no, no fue muy costosa, entonces y ahí los precios estaban buenos en esa época, antes de mm. los precios se subieran en finca raíz. Ah, sí, hoy en día en esa zona No, imposible. ya es imposible, sí. En esa época estaban mucho más baratas los, las casas. Ya se volvió, ya todos son edificios, Sí, sí, es verdad. Y siguen construyendo. siguen construyendo, sí. Mm. Eh, fuera de estos que me señalaba, como, ¿qué otros retos cree usted que puede haber? Y a su vez, ¿qué otras oportunidades puede dar este suelo, el suelo colombiano para el budismo? Pues yo estoy constante en lo mío, yo sigo enseñando todas las semanas estoy enseñando. Lama Yamchuk también está enseñando. Mm, Ahora tenemos un lama nuevo, jovencito que acaba de salir del mismo centro de retiros que yo estuve en Estados Unidos. Él vive en España, perdón, él vive en Medellín, pero es que después de salir de retiro uno le toca ponerse las pilas un poco porque a veces uno sale sin un peso, con poquito dinero, porque 3 años uno siempre se desconecta del mundo, entonces él está tratando de organizarse primero, creo. Eventualmente tienen planes entonces quizá de abrir un centro en Medellín o de... Pues hay un centro en Medellín allá también que vamos, cuando yo voy y nos reunimos ahí cerca en el poblado mismo. eh, y van personas de todo alrededor de Medellín. El Ujú. grupo de Medellín hay unas 20 personas que son ahí más o menos constantes, sí. Ah, ok. Ujú. Supongo que hay personas que lo han acompañado todos estos años desde el 81, ¿no? Han habido, sí, hay varias personas que viven conmigo muchos años y que siguen yendo y todo eso y me han ayudado muchísimo, porque siempre solo pues es difícil. Sí. En este tiempo además uno podría plantearse, a lo mejor ha pasado, digamos que haya habido a lo mejor familias en las cuales los padres transmitan la enseñanza a los hijos o no se ha dado ese fenómeno. Sí, sí, hay varios papás que tienen sus hijos y me piden a mí que quieren iniciar los hijos también, porque es que la iniciación dentro del budismo es muy, eh, es increíble, porque uno entra bajo la protección de todos los budas, de todas las personas que han llegado al estado búdico y todos los maestros y todas las personas que han llegado a la iluminación y todo eso. Entonces uno toma refugio en todo, uno toma refugio en todos ellos y, y uno entra bajo la protección de todo lo que es el budismo. Entonces, en realidad Ujú. es una cosa muy extraordinaria. Sí, Entonces, hay gente en KTC que ha entrado al budismo por la familia. sí, 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 sí. Hay varios papás y hijos que están ahí también. Muy Hay personas interesante. jovencitas que han entrado nomás también, que quieren entrar a aprender a meditar sin que los papás sepan, porque de pronto a los papás no les gusta tampoco. Ah, wow. Bueno, eso puede pasar. Hay la cuestión, por ejemplo, es una sociedad, como nos decían, es una sociedad católica, bueno, en todo caso, pues mayoritariamente cristiana todavía. El cristianismo ha ido dejando un espacio muy grande que principalmente ha ocupado, pues, el pentecostalismo, ¿no? Y en todo caso, sigue siendo un país muy cristiano. ¿Eso les ha significado retos? Lo que pasa es que el budismo es muy diferente porque ellos creen el Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, el, el Espíritu Santo, la Virgen. Y en cambio el budismo es otra cosa ya completamente diferente. ¿Ves? Entonces les cuesta pues es muy difícil cambiar una de creencias también, ¿no? Em, yo creo que el budismo le ha tocado como moldearse con eso también
para que no hayan peleas entre nosotros y ellos, ¿no? También. Ujú. Eh, Aquí en Bogotá, sí, en todas partes, en todo el Colombia también. aparte. Mm. Claro que es interesante el dato que nos decía, que el primer lugar donde pudieron empezar la práctica fue un espacio que les dejó, les prestó una iglesia cristiana. Sí, no, que católica. Ah, católica. Sí, sí, católica. Sí, nos Veo. prestaban un cuarto, no, ellos no molestaban ni no hacían nada. En la noche nosotros nos reuníamos ahí. Eso duró Mm. como varios meses y nos pasábamos así reuniéndonos en diferentes sitios. Más que todo éramos como psicólogos, las personas eran psicólogos y todo eso que se reunían. Ah, Ya, ok. ya personas ya profesionales más que todo, sí. Al Mm. principio. Al comienzo, sí. Ha ido llegando gente no necesariamente profesional, o sea, con estudios universitarios. Más que todo los que llegan al budismo son profesionales, sí. Mm. Son personas ya más intelectuales que les interesa más por ese lado. Mm. Ujú. O sea, uno podría pensar quizá precisamente la universidad es un medio que facilita la comunicación de la enseñanza. Sí, pues recuerde que el Dalai Lama vino hace unos años y enseñó en la Javeriana y tuvo una buena acogida. Después de eso, pues el centro se llenaba de personas, pero poco a poco las personas se fueron, el número fue bajando, bajando, bajando. Ya, sí. Sí, es como una llama que se sube y otra vez comienza a bajarse. Pasa mucho este fenómeno en otros centros budistas hemos observado, ¿no? Mucha gente pasa, pero no todo el mundo se queda. Exactamente, sí. Sí, eso pasa también, digamos, aquí en Bogotá, pues ya hay, yo creo que por lo menos deben haber unos 14 centros ya de budismo, ¿no? De Hemos diferentes. llegado a contar unos 21, 20, Ah, 20. sí, Sí, pues ahí está. mucha gente. Sí, entre los grupos del Zen y todos los grupos de budismo tibetano y todo eso, sí, sí pueden fácil haber 20, sí. Pero eso está bien, me parece excelente que se riegue el budismo y las personas puedan aprender nuevas cosas y tener las metas de llegar a la iluminación, ¿no? Que esa es la meta principal de nosotros. Mm. Tal vez cuando me decía la cuestión del cristianismo, supongo que también lo decía en el sentido de que una persona se inicia en la práctica budista, empieza a consolidar una práctica seria y aún así, como que uno de los grandes retos es cambiar la manera de pensar, ¿no? Como que uno, incluso uno desde dentro puede estar como costarle, ¿no? Entender que el budismo es otra cosa. Sí, pues en realidad, sí, si uno analiza bien el budismo, aporta muchísimo a la sociedad en el aspecto de que las enseñanzas del karma son muy fuertes y que es algo que me da la impresión de que la Iglesia Católica y los cristianos no están enseñando. Si Mm, enseñaran mucho y metieran mucho más las enseñanzas del karma, de que todo lo que uno haga se le regresa ahí muy fuertemente, no habrían tantos robos y tantos asesinatos y tanta cosa, porque la persona se da cuenta que uno, si mata a alguien, va a recibir un karma ni el macho. Y si uno roba, le roban. Y si uno miente, le mienten. Y, mucho, es una enseñanza moral muy fuerte la que tiene el budismo y uno lo ve por uno mismo. Y eso es lo que tiene que tratar de enseñar las diferentes iglesias para que se moldeen a las sociedades y las sociedades puedan enseñarle a sus hijos y que es mal uno portarse mal, simplemente, ¿sí? Y porque todo es karmático, ¿sí? Y que las cosas buenas producen buenos resultados, las cosas malas producen malos resultados. Pero si la persona no tiene ni idea de qué es bueno ni malo, entonces, pues, mm, ¿cómo así que le rezan los sicarios le rezan a la Virgen para que los ayuden a matar a alguien? Por favor, ¿qué es eso? mm. Eso es pura ignorancia, ¿sí? Pura ignorancia de las cosas, ¿sí? Diría entonces que ese es un aporte que podría hacer el budismo a la sociedad colombiana, por ejemplo. Exactamente, Ese sí. punto. A mí me parece que las enseñanzas del karma deberían implementarlas en todos los colegios, en todas partes, para que las personas en realidad
pues entiendan qué es lo que está pasando, no por miedo, sino por entiendan de que es malo operar mal y que es bien operar bien. ¿Sí? Mm. Fuera de esto, ¿qué otros aportes cree que puede hacer el budismo, la práctica budista o la enseñanza budista a la sociedad colombiana? Uf, yo creo que puede aportar muchísimo, digamos, en los colegios, si los niños les enseñan a meditar desde niños, a tener la mente más tranquila, podían aprender muchísimo más, ¿no? Uno con la mente tranquila absorbe muchísimo. En Mm. cambio, si uno llega al colegio ya todo despistado, todo llega ya después de llegar en el bus y todo eso, y los niños la primera hora están recuperando de toda la salida de la casa que los papás los apuraron, apúrese, no sé qué, no sé, usted es un chino, no sé qué. Llegan, se montan en el bus y antes llegan al colegio sin dormir ahí en el bus y, yo no sé. Y llegan al colegio y primera media hora están despistados y yo no sé ni cómo absorben nada. En cambio, si les enseñaran, bueno, todos los niños pongan la cabeza sobre el escritorio, vamos a descansar la mente y enseñarles a meditar, podría ser algo extraordinario los resultados. Yo mismo he visto resultados en el centro de meditación de muchachos que vienen desde jovencitos y uno en particular me invitó a su grado del colegio y a mí me impresionó. El chino estaba mucho más adelante que todos los demás, lo habían becado en las universidades y todo, porque era mucho más, pues se veía que tenía la mente mucho más inteligente que los demás, ¿no? Y también pues ayuda a despejar la mente también la meditación. Perdón que preciso me pasa un avión aquí, pero a un helicóptero. Esto se ha vuelto un poco parte de la rutina en estas zonas. Periplos de tal vez la policía. Bueno, pero en fin, Creo que disculpen ahí. hoy habían manifestaciones, creo, ¿no? Ah, ok. Sí, es posible, claro, 29. Mm. Sí, es verdad. Ya había habido en estos días recientemente, sí. Eh, bueno, y precisamente pensando en eso, ¿ustedes han tenido contacto con colegios, como de pronto alguien diga, queremos que ofrezcan una charla, un taller o algo, o si no colegios, otras entidades? Sí, a mí me han invitado a varios colegios a enseñar allá. Yo he ido a enseñar a colegios, universidades. Todo el tiempo nos están invitando o vienen estudiantes a nosotros a preguntar cosas para pues, cosas que están estudiando en sus diferentes universidades y todo eso. Siempre hay, todo el tiempo me están invitando para esas cosas. Sí. Ujú. Colegios, yo he ido a colegios a enseñar también, he llevado diferentes lamas a enseñar también cuando han venido de visita, los he llevado a diferentes sitios para que aprendan también. Ujú. Tenemos precisamente ahora dos preguntas desde Facebook. Entonces, podemos formular una por una. La primera que tenemos es, nos pregunta Angélica, perdón, si existe edad para ingresar. Bueno, en realidad son dos preguntas. La primera pregunta de ella es si hay una edad para ingresar a ser parte del budismo, me imagino, para empezar la práctica. Y la otra pregunta es por qué los jóvenes están buscando ahora estas nuevas filosofías de vida. Pues no hay en realidad una edad para entrar. Ya para entrar a hacer retiros, sí es un poquito, pues entre más, yo creo que después de los 20 años es mejor para tener mucho más disciplina. Los jovencitos a veces tienen muchas otras atracciones externas es que en realidad el budismo, pues recuerda que es todo interno dentro de uno mismo, ¿no? Y uno tiene que estar ya tranquilo, más o menos tranquilo para no dejar que tantas cosas externas lo distraigan a uno, ¿no? Eh, la juventud está buscando tiene muchas preguntas que hacer. Allá en el centro llegaban, cuando teníamos el centro antes de la pandemia, llegaban semanalmente, llegaban estudiantes a preguntar y estaban muy curiosos y preguntaban mucho. Eh,
hay muchas inquietudes tal vez no las, que no contestan como yo mismo cuando yo estaba joven, no las contesta la Iglesia Católica y ni las cristianas tampoco contestan muchas preguntas, especialmente esa de la muerte. A mí me parece que es la más, porque ¿cómo va a creer que se acaba todo cuando uno se muere? Por favor. Mm. Ok. Yo he tenido discusiones con psicólogos que me dicen, no, eso no es verdad, se acaba todo y todo eso. Yo digo, bueno, está bien, pues usted siga pensando así y el día que se muera, que se da cuenta que usted ya dejó su cuerpo y usted está ahí todavía. Uy, tenía razón ese señor. Esa es una inquietud muy, muy grande hoy en día. Tal vez no es tan explícita, pero es una inquietud muy grande, sino precisamente, sobre todo como hemos observado mucho, una cosa que creo que no sé si se da en todos los casos, pero en varios centros budistas en Bogotá nos encontramos con personas que digamos, difícilmente he visto todavía o hemos visto a alguien que diga yo era católico o de alguna otra denominación cristiana y de ahí directamente pasé al budismo, sino pasan primero por un retiro, como que la gente sale de la órbita cristiana, luego es que, pero a pesar de eso en ese espacio como aún quedan preguntas, preguntas no solo sobre la muerte, sino también sobre qué hacer, cómo hacer significativa la acción, ¿no es cierto? Sí. Carlo Rinpoche lo explicaba muy, muy bien. A mí me gusta mucho la explicación de él y es la que yo digo muchas veces en el centro de meditación o en conferencias también, que es la evolución espiritual de cada individuo es como subir una montaña, ¿sí? Uno sube por las trochas y cuando se encuentra con que está parada ahí el camino, entonces uno busca otra trocha y sigue subiendo y pronto esa también se para ahí, entonces uno busca otra trocha y sigue subiendo. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno se va por las trochas de una montaña o así en el campo, uno se la pasa dando vueltas así, ¿sí? Sí. Entonces es así el camino, entonces uno no puede decir, está mal lo que están enseñando los cristianos o los católicos o los musulmanes, ¿no? Es así, porque es parte del camino subiendo por las trochas. Cuando uno se siente frenado, entonces uno dice, no, pues ya va a cambiar. Y de pronto se ve una puerta, uy, ya está interesante esto, entonces me voy a meter por ahí. Tal vez es un camino un poquito más largo, puede ser más corto. Uy, no, yo ya no quiero seguir aquí, entonces bueno, voy a seguir así. Y es así en realidad, ¿sí? El budismo tibetano, sí, es que también está dentro del budismo también, no creas, el budismo también, digamos, el budismo de Tailandia, el budismo de Camboya, el budismo de Vietnam, son otros tipos de budismo que también no es el budismo tibetano, el budismo tántrico, que se podría decir, y es un camino que es mucho más largo, porque ellos tienen en práctica un tipo de budismo que se llama Theravada, y es más lento el camino, sentarse contra una pared, mirando toda la pared, toda la vida, imagínate. Entonces, pues, no es tan atractivo también. Aunque yo he estado en esos países, yo he viajado mucho por el oriente y me he dado cuenta que también el budismo de ellos no es el mismo del budismo tibetano. El budismo tibetano, eh, que también está en algunas partes de la China y en Mongolia, en el Japón también se fue un grupo de budismo de La los escuela Shingon, sí. y ellos practican budismo tántrico también, el budismo de mantras secretos, se podría decir, que practican las formas como nosotros en mantras y toda esa parte. Ujú. Eh, y se ve que también entre el budismo mismo, como decían, es más demorado también, ¿no? Y pues, ellos tienen, pues por historia, ellos practican ese tipo de budismo. Ujú. Tenemos otra pregunta en el Facebook, precisamente que nos preguntan si en Colombia hay monasterio, o sea, hay forma de formarse para ser monje, o tendría que ser en el exterior si uno quisiera hacerse monje. Sí, esa pregunta me la hacen varias personas. En el momento no tenemos monasterio. Yo compré un terreno hace muchos años cerca de Bogotá
pero con la cosa de la guerrilla y todo eso, pues se paró el proyecto porque el proyecto era para hacer formación de lamas en un centro de retiros de 3 años, ¿sí? Esa era la idea. Pero hasta que yo no, pero ya después se desanimó todas las personas que querían entrar y todo eso. Pero si las personas vuelven a animarse, pues nos tocará buscar alguna parte y hacer el centro de retiros otra vez y todo eso. Veo. El monasterio no hay actualmente. Si las personas quieren ser monjes, lo que pasa es que para formación de monjes hay varios grados de monje. Hay, hay de 5 votos, hay de 32 votos y hay el monje completamente ordenado, que son 240 votos más o Mm, menos. Antiguamente eran 450 votos, eh, pero ahora son más o menos 240 votos. mm. Generalmente se hace con 5 monjes presentes, en que no los hay en Colombia, ¿ves? Entonces no se puede. Las personas generalmente van a la India o a Estados Unidos o a Europa para tomar esos votos. Y pues si hubiera más aquí en Colombia, más monjes y todo, sí se podrían hacer los votos aquí. Lo que yo recomiendo por ahora es hacer los votos, que eso sí los puedo dar yo, que son como 8 votos, que son los votos Sojong, que uno puede hacerlos diariamente y uno los renueva todos los días. No son permanentes. Y si de pronto un día uno decide, no voy a matar a una persona hoy, entonces no voy a tomar los votos hoy. Entonces, bueno, ese era un chiste, un chistoso. Sí. Humor negro. Entonces no debería tomar votos ese día, pero si las personas quieren, eso es lo que yo he recomendado, ¿sí? Que Ujú, tomen los votos 8 para que aprendan a vivir con votos. Eso no es fácil. No, vivir ujú. con 240 votos es muy complicado. Yo he visto personas que al lado mío, cuando yo entré al retiro, pues que todos tendríamos que tomar votos también antes de entrar al retiro. Habían amigos, compañeros míos que tomaban los 240 y se enfermaban. Literalmente, porque ya se tenían que cambiar todos los hábitos de todo y toda la Es un forma de proceso, vivir. ¿no? Es un proceso, sí. Mm. Yo recomiendo comenzar con los pocos votos y después más votos y así hacer hasta que uno pueda llegar a los votos de Gelon, que se llaman, son los votos completamente ordenados, ¿no? Entiendo. Ahí ahora han surgido otras dos preguntas en el Facebook. Una es si se puede recordar vidas pasadas y si es fácil o difícil. Eh, los altos lamas sí son muy buenos en eso, eh, pero no lo hablan. Generalmente no les gusta hablar mucho de eso. Mm. En una conferencia que yo estuve con un muy alto lama, uno de los regentes de nosotros que se llamaba Situ Rinpoche, a él le preguntaron que si él, de la vida anterior de él, que si él recordaba eso, él decía, yo para qué quiero recordar eso, tengo suficiente con esta vida, que para qué me voy a poner a recordarme mi vida anterior. Veo. Sí, es un asunto que causa mucha curiosidad entre la gente, ¿no? Pero Bueno, sí. hoy en día ya hay métodos de hacer eso, ¿no? A través de hipnosis y cosas, uno entra en otras vidas y toda esa parte. Eh, pero no por sí solo, no por, digamos, no tiene que ver con budismo en sí, sí, sino ya es por prácticas del hipnosis y toda esa parte sí se puede hacer, ¿no? Mm. Porque el budismo mismo igual enfatiza por lo general en que uno se centra en el presente, ¿no? En mirar qué sucede ahora en términos de causas y condiciones. Sí, el budismo es aquí y ahora, ¿no? Ujú. La meditación misma, uno trata de no pensar en el futuro, ni pensar en el pasado, tratar de estar aquí en este momento, siguiendo la respiración, eh, sin elaborar nada en la mente, ni nada así. La idea es tratar de uno eh, conceptualizar menos, se podría decir, Ujú. ¿sí? Porque digamos el pasado ya pasó, el futuro pues vendrá. Y el presente ya se fue. Sí.
apenas entonces uno está, pues uno llega a términos con la meditación de que la mente también es impermanente también, ¿no? Sí. Mm. Bueno, y finalmente, pues la gente se empieza a animar, ¿no? Porque ahora me van saliendo más preguntas en Facebook. Una más es, ¿qué diferencias hay entre el budismo tibetano y el Zen? Sí. Ambos son budismos Mahayana también, ¿sí? Pues el budismo tibetano, digamos, KTC significa Karma Tetsum Choling, que significa, aquí se practican las tres yanas, ¿sí? Budismo tibetano, eh, eh, que es Hinayana, Mahayana y Vajrayana, ¿sí? Eso significa los tres yanas. El budismo Zen es Mahayana, Mm. ¿sí? Ellos no practican el budismo tibetano, que es el mantrayana, el budismo tántrico, sino es budismo mahayana. Las prácticas de ellas es muy increíble. Yo mismo practiqué Zen por varios años. La disciplina de ellos es extraordinaria. Esos Zens de ellos que hacen de dos semanas sentados completamente todo el día en una postura enseña muchísimo. Yo conozco amigos míos que han ido al grupo de Zen solo para aprender a sentarse por tanto tiempo, ¿sí? Y quedarse quieto por ese tiempo si quedarse quieto por una hora nomás es difícil. 2 semanas sentados es difícil Mm. y duele todo. Y duele todo. Sí, sí. Mm. Sí, no, uno podría decir igual que tal vez un contraste importante es que el Zen es muy, muy, ¿cómo decirlo? Puede parecer adusto, ¿no? En su simplicidad. Hay, hay Y dos, hay dos tipos de budismo, de Zen, ¿no? Hay Soto Zen sí. y Rinzai Zen. Son un poquito diferentes cada uno. Uno también piensa en lo que llaman los koanes, ¿sí? Ujú. En que piensan, les dan como un tipo de frase para que lo piensen mucho y traten de descifrar lo que están tratando de decir. Es interesante, es bonito. Yo no tengo nada, absolutamente nada en contra de los zenistas. Se me hace una extraordinaria disciplina y si las personas le queda muy difícil el budismo tibetano y tienen la oportunidad de practicar Zen, háganlo. Mm. El budismo tibetano es más dirigido a más, es más fuerte, ¿sí? Más fuerte, tiene que estudiarlo más, tiene que practicarlo bastante también. Ya es para una persona más disciplinada todavía, ¿no? Aunque la disciplina zen es fuerte también, ¿no creas? Ujú. Pues bueno, creo que podemos ir cerrando. Hay inquietud también en el Facebook por saber alguna enseñanza que yo creo que de alguna manera han ido surgiendo, ¿no? Pero bueno, algunas palabras finales para las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo, lo que usted nos quiera compartir como para cerrar. Sí, si las personas quieren acercarse al budismo tibetano y que están interesadas de verdad en practicar, no solo por curiosidad, estamos muy abiertos a ellos. Por ahora pueden unirse al grupo de nosotros del KTC de WhatsApp y las enseñanzas que hacemos 2 veces a la semana. A veces tenemos lamas invitados por el WhatsApp también, por Zoom o por alguno de esos, Meet, alguno de esos. Pero esos todos los incluimos dentro del WhatsApp para cuando se vayan a hacer. Hace poco tuvimos uno de Lama Karma, estaba presidente allá en Woodstock del monasterio de allá y él estuvo 3 días con nosotros. Él es jovencito y es muy claro. Él ya ha hecho 2 retiros de 3 años y él era sobrino de Khenpo Karthar Rinpoche. Yo cada rato estoy invitando diferentes lamas para que vengan y enseñen. Y pues si quieren unirse al grupo de nosotros y no solo por curiosidad, sino de verdad por ya por seriedad,
con mucho gusto, están bienvenidos. Bueno, ya entonces, ya lo saben, en estos momentos eh, estamos entonces cerrando el evento y va a quedar grabado de todas maneras aquí mismo donde estamos transmitiendo, en la página oficial de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Facebook. Y eventualmente podríamos incluso subir la conferencia, la entrevista a YouTube para que sea también más fácilmente accesible. Muchísimas gracias, Lama Tarchin, por su compañía, por aceptar nuestra invitación y a las personas, también a los integrantes de KTC que nos han acompañado. Muchas gracias, hemos aprendido un montón y bueno, espero que podamos seguir conversando. Les comentaremos también sobre la investigación, cómo nos va yendo, que por el momento hemos descubierto bastantes cosas, todavía queda mucho que hacer, pero esperamos que también pueda ser en el futuro cercano para el beneficio para el servicio de las comunidades budistas en Colombia. Entonces, muchas gracias y muy buenas noches. Que Bueno, estén todos sí, muy estamos bien. también en Facebook, en la página Colombia KTC, también estamos ahí. Si las personas quieren escribir ahí también, con mucho Ah, gusto. bueno, Bueno, ok, perfecto. Muchísimas gracias, muy buenas noches y bueno, con eso vamos a terminar la transmisión. Muchísimas gracias. ok, listo.